como te leo el tarot gratis. Hola mi querido Tauro. Bueno, mira, para empezar déjame decirte de una buena vez, deja de estar gritando, deja de estar hablando muy duro, necesitas cuidar tu garganta, inclusive deja de fumar si estás fumando, ¿de acuerdo? Bueno, mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Mira, te voy a decir una cosa, para aquellas personas que fuman, si se los digo de una buena vez. Querer es poder. Y les voy a contar rápidamente lo que me pasó a mí. Yo desde que estaba en bachillerato, desde que yo tendría 17, 18 años, yo fumaba. Claro, yo me fumaba, ¿qué te digo yo? 10 cigarros al día, 12, a veces hasta 15, porque depende de los nervios y los exámenes y tal. Recuerden que yo también estudié en la universidad, tengo 2 carreras, entonces estudiando y con los amigos y de madrugada y trasnochándome, y yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Resulta que, mi querido Tauro, que yo estaba fumando y fumando y fumando y sí, sí, sí. Mira, un día compré un paquete de cigarros y me lo llevé para mi casa y agarré el primer cigarro. Y yo sentí, te lo juro, por mi papá que está en el cielo, yo sentí como que alguien me dijo, Carmen, ¿para qué fumas? Pero dime en qué te beneficia. Y yo me quedé así. Yo ni lo prendí, ni llegué a prenderlo. Y siento que todavía me dicen, mira, qué barbaridad tan grande, esto es increíble, se me espeluca el cuerpo cada vez que me acuerdo. Y me decían, pruébame. Yo creo que era mi ser interno que me estaba hablando, por eso es que yo digo que el ser interno es el ser interno. El ser interno me decía, pruébame que realmente eso es beneficioso para ti y para los demás que tienes en tu casa. Y entonces yo no te voy a molestar más, yo no digo más nada. Créeme que eso me dijeron y yo me quería morir. Yo dije, no puede ser que a mí me estén diciendo eso. Júralo y perjúralo y vuelvo y te lo pido, o te pido que me creas, y te lo juro por las cenizas de mi papá que están en el mar, que sí que te digo que más nunca agarré un cigarro. Y tenía la caja nuevecita. Había agarrado un cigarro y tenía la caja nuevecita. Voy a abrirle el gatico. Y resulta que más nunca agarré un cigarro. Yo dejé la cajita guardada porque yo dije, de repente a lo mejor puede ser que yo deje esa cajita ahí y quizás a lo mejor se me antoje. A lo mejor fueron ideas mías. No, de ninguna manera. No fueron ninguna ideas mías. Y eso que ya a mí se me habían acabado los cigarros. Y yo venía del trabajo y no tenía dónde comprar. Y cuando llegué cerca de mi casa, en el abasto que estaba allí, en el sitio ahí, en el negocio ese, compré la caja. O sea que no era que estaba hasta aquí, sino que más bien necesitaba uno. Y mira tú, definitivamente como a los 2 meses encontré la caja por ahí y la terminé de botar. Más nunca. Eso ya van a ser casi 8 o 9 años. ¿Qué tal? Así que si querer es poder, pídele a tu ser interno que te ayude a salir de ese vicio del cigarro. Pide que te ayude y vas a ver cómo te va a ayudar. Ok, mi querido Tauro, por ahí te dejo esa parte. Entonces vamos a ver qué otra cosita nos están diciendo. Vamos a ver qué otra cosa hay por aquí, porque parece ser que para ti hay una sorpresa, y hay una sorpresa a distancia. Alguien quiere comunicarse contigo, ¿sabes? Es alguien de distancia. Todo va a salir como se había planeado. Muy probablemente esa cita que vas a tener va a ser bien, va a dar éxito. Así que tienes una cita por ahí y viene con muchísimo éxito. Vamos a ver aquí entonces qué nos dice esta carta. Aquí veo el 7 de bastos invertida. El 7 de bastos invertido me está diciendo que es cierto, hay que ponerse, mira, aquí están diciéndote claramente que hace falta para ti un poquito más de dignidad y de valores, elevarlos. No es que no tengas dignidad, por supuesto que no. Ni más faltaba que yo dijera eso a mis queridos y adorados románticos. Pero sí que te digo que hace falta como
hacerlas ver un poco más, como sorprender a esa persona a la hora que llegue, si se llega a comunicar contigo, que vea algo en ti diferente. No necesariamente tiene que ser una persona que haya quedado en el pasado y que vuelva. También me están diciendo que puede ser alguien que se ha estado comunicando contigo y que definitivamente llega a tu vera. Como que hay alguien que definitivamente da la cara, se presenta, unas relaciones que fueron de larga distancia y se puede estar presentando. Alguien que quiere comunicarse contigo y una sorpresa a distancia. Todo como se había planeado. Quizás hagan planes, pero vuelvo y digo, tú necesitas que la primera impresión de esa persona cuando te vea sea definitivamente tus valores y tu dignidad. ¿Qué quiere decir esto? Definitivamente, mi querido Tauro, que saberse comportar como es, no comer ansias, no hacer ver que tú estás solamente por esa relación a como de lugar, que estás como dando vueltas alrededor de esa relación. Hazlo como algo muy natural, como que es algo más de la parte de tu vida, pero sin demostrar, o mejor dicho, demostrando que tus prioridades están primero que nada. ¿Estamos claros? Esa persona vendrá probablemente a proponerte muchísimas cosas y te va a cambiar un poco el mundo, te lo va a cambiar. Eso sí, va a haber un cambio, pero igual, si tú necesitas hacer tus cosas antes de hacer esos cambios, esa persona, si realmente quiere algo contigo en serio, tendrá que esperar, tendrá que respetar esas prioridades. ¿Estamos claros con lo que te estoy diciendo? Chévere. Entonces, ahí dejo esto. Vamos a ver tu carta guía. ¿Qué nos dice tu carta guía? Vamos a ver por aquí. Una carta guía para ti. ¿Qué otra cosita te pueden estar diciendo? Y si es cierto, viene para ti una gran sorpresa. Hay decisiones que tomar, ¿ok? Y te darán una gran noticia. Pero vuelvo y te digo, y vuelvo y te dicen, eso sí, sin pasar por debajo de la mesa tus prioridades. Probablemente esta persona necesite preparar todo, pues para a lo mejor te pide que se vayan juntos o lo que sea. Tus prioridades primero. No sé si me hice entender. Espero que sí. Vamos a ver. Gran suerte. Oye bien. La felicidad y la alegría se suben a esa gran rueda de la fortuna y te acompañan. ¿Te das cuenta? Todo es así como está como girando. Vienen sorpresas a distancia, alguien se comunica contigo, todo como se había planeado, te propone algo, hay sorpresas, hay decisiones a tomar y te darán una gran noticia. Eso sí, también, vuelvo y digo, tiene que ser como quien dice, lo primero es lo primero. Que no vaya esa persona a notar que tú estás dejando todo por lo que diga esa persona. Un momento, eso sería una mala impresión, una primera mala impresión. Perdóname, pero así es. Vamos a ver qué dice el oráculo de la intuición y de la acción. Mira, aquí está la oración. Pídele, como digo, a tu ser interno que te ayude en todo esto, en esta gran decisión que tienes para ti, mi querido Tauro. Una gran decisión. Ahora mira, yo te digo, en este libro, el libro de la luz, vamos a ver qué mensaje te puede estar mandando tu ser interno acá. Mira, aquí hay el número 169 para que lo tengas pendiente. Te voy a leer un pedacito nada más de lo que te manda a decir tu ser interno, porque realmente es un poco largo. Asume la dirección de tu vida. Sentir que es lo que hay que hacer. Hacer lo que se tiene que hacer. Ay, no, esto está buenísimo, esto me lo mandó Dios. Hay momentos en que la vida te conducirá a una bifurcación tan clara, tan nítida, que vas a tener realmente que escoger. Oye bien, mira pues, todo te está saliendo igualito como te lo dije. Puedes no querer escoger. Puedes no querer tener que tomar una decisión también, pero va a haber un día en que la propia vida se va a encargar de llevarte a una
bifurcación perfecta más que una bifurcación. Una línea recta, si se quiere. O vas para un lado o vas para el otro. ¡Plácata! Ahí tienes, pues. ¿Cómo te quedó el ojo, mi querido Tauro? Ahí lo tienes. Hay una gran sorpresa para ti. Viene lo mejor de lo mejor. Yo diría que vamos a ver en la parte, en otro aspecto para ti, qué otra cosita más te pueden estar diciendo. Vamos aquí para ir finalizando esto, porque de verdad me dejaste, o mejor dicho, me dejó, este oráculo me dejó con el ojo cuadrado. El oráculo, el libro de la luz, me dejó, es así como pregunta y el cielo te responderá. Oye bien, vamos a ver. Hay alguien aquí con un bebé, un niño, una madre, digamos. Oye bien, pues, cuidadito. Aquí estoy viendo a alguien que está esperando. Una espera que se hace. Y vamos a ver aquí, ¿sí? Ahí definitivamente, digamos, si había algún desacuerdo, digamos, en todo esto, van a venir acuerdos. Todo se te va a hacer bastante fácil y fluido, mi querido y adorado Tauro. Todo se va a hacer fácil. Aquí se ve que realmente, como quien dice, tienes la rueda de la fortuna a tu lado, tienes esa gran rueda de la fortuna y todo se va a ir dando. Es así como quien dice, es para ti, es justo, es realmente justo para ti. Así que, mi querido y adorado Tauro, vuelvo y repito, lo primero que te decía, pues, la primera parte que te decía, tienes que cuidarte tu gargantica, tienes que tratar de, si estás fumando, deja de fumar, no hables tan duro, no hables tan fuerte, cuida tu garganta, el frío, qué sé yo qué, porque vienen para ti muchísimas cosas, tienes muchísimas diligencias que hacer. Así que nos estamos viendo en un próximo video. Un besito para ti, cuídate y nos estamos viendo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, ¿de acuerdo? Nos estamos viendo. Bye bye, mi querido Tauro. Bye.